Hola compañeros y compañeras, les habla Kathy Feingold de la AFL-CIO y desde aquí de Washington les quiero mandar muchos saludos en este día de acción, bueno, esta semana de acción. Entendemos que es una semana sumamente importante para los y las trabajadores de México, porque vemos que en México siguen los ataques sobre los derechos de los trabajadores mexicanos. Lamentamos que otra vez, otro año más, tenemos que estar aquí pidiendo más justicia para los y las trabajadores mexicanos. Vemos que siguen los ataques en los derechos en el sentido de que hay más contratos de protección. Vemos lo que está pasando en PKC, una corporación de Finlandia, donde están llegando a México para hacer un contrato ilegal con el sindicato mexicano CTM. Pedimos que el gobierno mexicano y las corporaciones internacionales entiendan que así no se hacen los contratos con los trabajadores mexicanos. Vamos a seguir trabajando en la campaña regional y global para luchar en contra de ese tipo de contratos de protección. Entendemos que México sigue tan fuerte que solamente 1% de los trabajadores tienen un contrato verdadero protegido por un sindicato independiente. Y eso significa que los trabajadores siguen sufriendo, siguen con salarios bajos y sin muchas protecciones. Entonces, hermanos, deben saber que la AFL-CIO va a seguir luchando con ustedes en esta campaña tan importante. También hay que ver el problema que sigue con la falta de justicia, la impunidad que sigue en el caso de Pase de Conchos. Aún siguen los problemas de que las familias no tienen ningún tipo de justicia en ese caso, donde pierden sus familiares en la explosión en Pase de Conchos. Y el sindicato Los Mineros sigue luchando, sigue pidiendo más justicia y nosotros vamos a seguir con ellos pidiendo la justicia y un fin a la impunidad que sigue en tantos casos en México. También vemos que en México, cuando los trabajadores tratan de organizarse, como en el caso de Atento y muchos otros casos, Honda, también reciben ataques, amenazas y no tienen el respeto a la libertad sindical, que es un derecho fundamental para los trabajadores en México y en todas partes del mundo. Entonces, en esta semana vamos a pedirle al gobierno mexicano que apoyen, que respeten los derechos fundamentales que vienen de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. También en esta semana tan importante vamos a seguir pidiéndoles a los gobiernos norteamericanos de los Estados Unidos, de Canadá y de México que resuelvan los problemas con el SME. Los dos gobiernos de Canadá y de los Estados Unidos aceptaron un caso que la AFL-CIO y los canadienses y los sindicatos mexicanos hicieron conjuntamente. Entonces pedimos al gobierno mexicano que respeten ese proceso tan importante, un proceso para investigar de verdad lo que dice el caso del SME, que el gobierno mexicano está violando los derechos de miles de trabajadores del sector público. También en esta semana vamos a pedirle al gobierno mexicano que también respeten la investigación que deben hacer sobre el tratamiento de los migrantes que salen de México y que lleguen a los Estados Unidos. Vamos a estar trabajando con ustedes en ese caso tan importante que el CDM hizo con la AFL-CIO para llamar la atención a la explotación de los trabajadores migrantes. No se puede seguir así. Los derechos laborales se respetan en México, en los Estados Unidos o donde sean. Los trabajadores todos merecen las mismas protecciones y tienen los mismos derechos. Este año la AFL-CIO le dio un premio a los mineros, al líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, y entendemos que todavía el gobierno mexicano no quiere reconocerle como el dirigente del sindicato de los mineros
un sindicato tan importante, independiente en México. Entonces le pedimos al gobierno mexicano que respeten el voto de los trabajadores. Nosotros aquí en los Estados Unidos estamos luchando para que Napoleón pueda viajar a los Estados Unidos, porque es una injusticia que él sigue viviendo en Canadá, lejos de sus familiares, lejos de su movimiento, pero aún así sigue dirigiendo, sigue luchando. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando sin parar con el sindicato de los mineros. Finalmente, vamos a pedirle al gobierno mexicano que implementen las recomendaciones que salieron de la OIT del caso 2694. La OIT reconoce que el gobierno mexicano ha tenido problemas, muchas violaciones en el área de derechos laborales, libertad sindical, y el gobierno mexicano debe implementar las recomendaciones que han salido de la OIT, una organización internacional muy importante donde el gobierno mexicano es un miembro. Finalmente, debo decirles que es un año sumamente importante para México. Los mexicanos van a tener elecciones, los mexicanos van a ver que todo el mundo va a llegar por la reunión del G20, una reunión sumamente importante porque estamos pasando por crisis encima de crisis. Los y las trabajadores no tienen suficiente trabajo, hay una tasa de desempleo sumamente alto, entonces todo el mundo se va a enfocar en México como un líder en el G20. Entonces le pedimos al gobierno mexicano, si de verdad ustedes van a ser líderes globales, deben respetar los derechos laborales, deben respetar los migrantes, los derechos de los migrantes, y deben ser un líder verdadero en el G20. Bueno, compañeros, muchas felicidades en esta semana de lucha, de acción, y deben saber que siempre van a tener la solidaridad del movimiento aquí en los Estados Unidos de la Fe del Liceo. Muchísimas gracias por todo el trabajo que ustedes hacen todos los días y seguiremos trabajando conjuntamente. Muchas gracias.